Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días. Gracias por invitarme a compartir con ustedes algo de la experiencia trabajando en paro cardíaco. Desafortunadamente es algo a lo que estamos expuestos todos los anestesiólogos, y enseñando o tratando de mantener el entrenamiento continuo en la reanimación cardiopulmonar enfocada a lo que nos compete, que es todo el escenario perioperatorio. Este es mi hospital, muchos lo conocen. Somos el centro de referencia del manejo de todo el trauma para las fuerzas militares. Afortunadamente el volumen del trauma ha venido disminuyendo últimamente y está cambiando un poco el contexto del paciente que estamos manejando nosotros. Casi que me atrevería a decir que estamos recibiendo mucho más pensionados y los familiares de los militares activos, casi teniendo la tendencia a ser como un hospital de veteranos. Pero igual seguimos siendo por el momento el centro de referencia de trauma para todo el país. Cuando hablamos de paro cardíaco nos interesa saber en qué estamos, y es muy interesante este módulo que están realizando ustedes. Nosotros hicimos exactamente lo mismo en el 2010, cuando salieron las guías de reanimación del 2010, en el simposio que hacemos en el militar, hicimos exactamente revisar cuál era la evidencia que nos estaban presentando estos cambios de las guías, porque definitivamente tenemos que incorporar al escenario nuestro lo que se está haciendo mundialmente. Alguna vez daba un taller de paro cardíaco y me decía una anestesióloga: uy, uno reanima muy diferente en el paro en que tienen quirófano que por fuera. No, tiene que ser igual, porque la evidencia precisamente me dice cuáles son las compresiones que necesito, cómo debo ventilar, cómo debo manejar los vasopresores, etcétera. O sea, tiene que ser exactamente igual. Hay características del paro cardíaco intraoperatorio que nos pueden favorecer, y vamos a ver los desenlaces, a un paciente en el hospital que no conocemos, que llegamos a un código azul en el hospital militar. Anestesia hace parte del equipo que lidera la reanimación del código azul, y no como me dijo un día un cirujano cuando entraba a dar clase de simulación en RCP a los estudiantes de medicina. Me dijo: tú eres el de vía aérea. Le dije: no, yo soy el líder de la reanimación, porque nosotros somos los líderes de la reanimación, y estamos mucho más interesados en la reanimación que los cardiólogos, que creen que por ser cardiólogos innatamente saben reanimación. Pueden tener los conceptos, pero he visto reanimaciones y he participado en reanimaciones donde definitivamente las destrezas que tenemos nosotros son superiores a los de ellos. Y si ustedes miran los algoritmos que nos están presentando, son algoritmos muy simples, ya, ¿cierto? Que eso es lo que busca la AJA, que los conceptos sean básicos. Si se acuerdan, hace 10 o 15 años había una lista como de 8 antiarrítmicos, de los cuales disponibles en Colombia habían 2 o 3. Cada vez vamos simplificando más las cosas, buscando beneficio de los pacientes. Pero la parte de las habilidades sí las tenemos nosotros, habilidades en la vía aérea, estamos reentrenándonos en simulación, manteniendo unas buenas compresiones, y eso es lo que realmente marca la diferencia en el manejo de un paro cardíaco. ¿Qué nos preocupa? Esto que está pasando a nivel nacional. No sé si recuerdan esta noticia que salió con respecto a un caso de negligencia por un paro cardíaco que se presenta en un paciente de trauma, que el equipo decide por la inestabilidad meterlo a cirugía y el paciente fallece en cirugía. Y argumentan que el paciente fallece porque lo metieron a la carrera a cirugía y el paciente estaba inestable, y las normas decían que al paciente había que estabilizarlo antes. Pero esa es la interpretación de un abogado, y dan este fallo con base en cómo ellos interpretan la norma. A veces sí hay razón en la interpretación de la norma, y es muy clara. Esta historia creo que la conocimos todos, ¿cierto? Un anestesiólogo manejando 3 salas simultáneas, una paciente le hace un paro cardíaco, porque pues está atendiendo 3 pacientes de forma simultánea, y pues esto resulta en 32 a 108 meses de prisión para un colega que está actuando de forma irresponsablemente, y pudo haber tenido todas las competencias para manejar el paro cardíaco, pero estaba facilitando cosas para que la ley obrara de esta manera. Cuando revisamos las estadísticas de paro cardíaco es muy variable, realmente muy variable, porque el contexto y la definición del paro cardíaco cambia de un grupo a otro, desde el enfoque del cirujano, desde el enfoque del anestesiólogo, depende de quién lo esté mirando. ¿Qué es paro cardíaco intraoperatorio? ¿Cuánto tiempo lo definimos? ¿De las primeras 24 horas? ¿Hasta cuándo va la responsabilidad del anestesiólogo dentro de este paro cardíaco? Hablamos de paro cardíaco solo en el intraoperatorio, otros incluyen la unidad de cuidados posanestésicos, unidad de cuidados posanestésicos manejada por enfermería, por médicos generales, y a veces solo por auxiliares de enfermería. Hacemos el caso, el paciente queda abandonado, pero la responsabilidad sigue siendo mía. En el hospital militar tenemos anestesiólogo en recuperación, en la unidad de cuidados posanestésicos.
precisamente por una serie de eventos adversos que terminaron en paro cardíaco, y tratando de mejorar la calidad de la atención a los pacientes y la seguridad nuestra como anestesiólogos. Hay un anestesiólogo las 12 horas del día, de 7 de la mañana a 7 de la noche, en la noche queda solamente los de turno, responsable por estos pacientes, precisamente tratando de mejorar la seguridad que tenemos, como les cuento. Entonces las estadísticas son muy variables, dependiendo de la revisión que ustedes encuentren. Sí vemos cómo ha disminuido la incidencia del paro cardíaco y la mortalidad relacionada con la anestesia en diferentes revisiones, hasta tener algunos datos, ¿cierto?, que nos dan relativa tranquilidad. Pero cuando uno empieza a hacer el análisis de diseño metodológico de estos trabajos, se encuentra con diferentes situaciones, como ya les planteé. ¿Cuál es el periodo que se está incluyendo? ¿Se están incluyendo causas quirúrgicas o estamos hablando únicamente de causas anestésicas o no? Pero en general vamos a ver en las diferentes revisiones y en las dos últimas publicaciones, estas del 2014, básicamente los factores vienen siendo los mismos. Encontramos pacientes con un ASA por arriba de un ASA 3 más relacionados con los pacientes ASA 1 o ASA 2. Si ustedes recuerdan la primera publicación que se habla de 10 o 15 pacientes que presentan paro cardíaco en anestesia regional, eran pacientes jóvenes, porque precisamente nos confiábamos por este tipo de técnica anestésica. El paciente hacía bradicardia, sistolia, y pues el diagnóstico era algo tardío. Dependiendo del tipo de cirugía, encontramos la cirugía cardiovascular, la cirugía vascular como factores de riesgo, y encontramos que sí hay unas condiciones que hacen que el paciente pueda desarrollar o pueda tener un paro cardíaco preoperatorio más probable que otro grupo de pacientes. Este es otro análisis muy interesante en el cual se hace la revisión retrospectiva de una lista de un listado de pacientes. Estos son 11.478.920 casos, ¿sí? Ahí está el registro. Este registro lo llevaron hasta septiembre del 2013 más o menos, y empiezan a depurar finalmente todas las causas de paro cardíaco dentro de las primeras 24 horas. Al final encontramos que total de incidencia son 951 casos con una sobrevida de 396 pacientes y 555 pacientes que no logran recuperar la circulación espontánea debido al paro cardíaco. ¿Qué factores y qué condiciones se encuentran asociadas a esto? Acá estamos viendo la división por grupo. En esta revisión de ellos, los pacientes neonatos tienen el mayor porcentaje de mortalidad. Hay otros trabajos que dicen que también los pacientes mayores son los dos grupos extremos que podemos encontrar con mayor riesgo de un paro cardíaco intraoperatorio. Con respecto a la relación de la ASA, vemos que los pacientes con mayor ASA obviamente tienen un mayor riesgo de mortalidad, y eso lo sabemos, y es la manera como sencillamente no vamos a cancelar al paciente, sino vamos a hablar con la familia con relación a cuál es la probabilidad, porque eso es lo que nos van a preguntar. Muchas veces le preocupa más la anestesia que el acto quirúrgico como tal. Esta es con relación al sexo, es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. Y con respecto a la técnica anestésica, encontramos una mayor incidencia para la anestesia general. Con respecto nuevamente a la relación o la distribución del tipo de cirugía, los datos son muy variables, pero en realidad si analizamos cuáles serían los factores de riesgo, estaríamos pensando en la edad extrema, en el grado de la ASA y en la comorbilidad, más que en el tipo de cirugía que se le vaya a hacer al paciente. Este es otro análisis también retrospectivo. Todos estos trabajos son retrospectivos usualmente. Hacer un trabajo aleatorizado, doble ciego, de cómo vamos a manejar el paro cardíaco para disminuir la incidencia, ¿cierto? Nos basamos únicamente en las guías de reanimación, que es lo que estamos encontrando. ¿Qué encontraron ellos en esto que sí me parece muy interesante? ¿Cuál es la sobrevida que puedo tener con el ritmo de paro? Actividad eléctrica sin pulso, asistolia, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. En general la sobrevida va a ser siempre mucho mayor en un ritmo desfibrilable, sea en el escenario perioperatorio o sea en la calle. Yo prefiero, y cruzo los dedos, encontrarme un código azul que yo pueda desfibrilar, porque la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso tengo que corregir la causa, y si no la corrijo el paciente no va a salir de paro. Si está hipovolémico y no repuse el volumen, puedo poner 10 ampollas de adrenalina, el paciente no va a salir del paro. Con la terapia eléctrica puedo cambiar de forma dramática definitivamente los desenlaces. Vemos nuevamente la incidencia de la sobrevida que se tiene con relación al número de comorbilidades, y siempre nos preocupa eso, y nos interesa hacer una adecuada evaluación preoperatoria para tratar de estratificar el riesgo y saber cómo lo vamos a manejar, qué monitoría necesitamos, qué le vamos a decir a la familia, va a necesitar cuidado en la unidad de cuidado intensivo o no. Nuevamente, este otro trabajo nos presenta
¿Qué predictores de sobrevida, cierto, podemos encontrar? ¿Qué me llama la atención? Perdón, esto no. Entonces, hay una población, ¿cierto?, que no sabemos cómo analizarla y cómo estudiarle la población de trauma. Definitivamente la mortalidad en trauma pues va a estar relacionada con el índice de severidad de trauma, con las lesiones con las que llega, con la hora dorada, con la coagulopatía, la acidosis y la hipotermia que se va a presentar en estos pacientes. Sin embargo, va a ser parte de las estadísticas. Y en nuestro medio, ¿sí?, estas son estadísticas en las cuales la población es diferente, las condiciones sociales varían mucho. Las condiciones nuestras no las conocemos, no sabemos cuáles son las estadísticas, pero en general vemos que de una publicación a otra todas estas variables se están correlacionando muy bien. Miremos qué características tenemos nosotros, qué está a favor de nosotros para el manejo de un paro cardíaco. Como lo decía el conferencista anterior, una crisis en anestesia. Y la peor crisis en anestesia, el peor evento crítico va a ser el paro cardíaco. Pero todo puede terminar allá. Usualmente mi paciente no cogió y se murió. No, el paciente estaba perfecto. El paciente hizo paro, el paciente tuvo que haber hecho algo, el paciente hizo hipoxemia, el paciente hizo hipotensión, algo en lo que no me di cuenta. No me di cuenta por estar con mi celular, porque estaba fuera de la sala, porque tengo 2 o 3 pacientes, por diferentes causas. O porque ya la enfermera sabe que si yo estoy leyendo, ella va y oye, apágale la alarma, ella ya sabe que la alarma suena. No, el paciente algo le está pasando y va a avisarnos de alguna manera. La definición del evento crítico, pues lo conocemos, ¿cierto? Es un cambio súbito, es algo que no esperábamos. Y este es un ejemplo muy claro. Estas son algunas de las guías de cómo tenemos que manejar una toxicidad por anestésicos locales que va a ser una causa de un paro cardíaco probablemente, dependiendo del anestésico que estemos utilizando. Puede que el paciente convulsione si solo es lidocaína, pero si lo que estábamos utilizando era bupivacaína y va a ser la causa del paro, las probabilidades de éxito, ¿cierto? Aún no hay una evidencia muy buena. En las guías que estamos diciendo, hay que utilizar la infusión lipídica, ¿cierto?, durante la reanimación, los bolos. Eso lo vamos a ver más tarde cuando estemos haciendo la parte de los talleres. Pero entonces nos va a llevar a una condición. Yo estaba haciendo el bloqueo, le puse el medicamento, no aspiré y puedo saber cuál es la causa del paro, ¿sí? Y si yo sé la causa, tengo que pensar en cuál va a ser la corrección, cuál va a ser el tratamiento que le voy a dar. Diferente a subir a un piso, soy un código azul, traiga la historia, léame, no, era no reanimable, tranquilo doctor. O por el contrario, estoy dándole ventilación boca a boca a un paciente con un H1 o N1. O, ¿sí?, nos estamos exponiendo y estamos manejando pacientes en situaciones y en condiciones bastante diferentes. Estamos con un paciente conocido porque fue a la consulta preanestésica, lo evaluamos antes, lo alcanzamos a auscultar y sabemos qué medicamentos utilizamos en él. Entonces tenemos casi todo el escenario controlado, si realmente hablamos con el paciente, si realmente lo examinamos y si sabemos qué medicamentos estamos administrando o no. Esta es una propuesta muy interesante de un grupo australiano desde el 2005, en el cual presentan todas estas guías, ustedes las pueden encontrar, ¿sí?, de cómo va a ser el manejo de los eventos críticos para cada escenario, pero al final todos van a converger en solo uno, que es el paro cardíaco intrahospitalario. ¿Cuál es la idea? La idea es tener esas herramientas, las listas de chequeo que nos habló Mauricio, cuando estoy presentando un evento crítico y empezar a revisar el evento crítico para que no progrese al paro cardíaco. Si ya estoy en el paro cardíaco, tendré que cambiar la hoja rápida de mi checklist, abrirla de paro cardíaco y comportarme como tal, pero no queremos llegar al paro cardíaco. Dentro de esa misma propuesta, ellos hacen la propuesta del cover check, que también es un algoritmo algo complejo, que seguramente necesitaríamos las guías para estar leyendo puntualmente, porque se nos van a olvidar. Muchas veces, si no estamos entrenándonos con las guías de reanimación cardiopulmonar, tratar de tener claro todo lo que le pueda estar pasando a un paciente, pues puede ser complejo. Entonces las guías definitivamente, como lo dijo Mauricio, nos van a ayudar y nos van a orientar para que los pasos se hagan realmente como el paciente lo necesita. Puede que los cumplamos todos en el orden que es, que no nos equivoquemos en ninguno y el paciente igual pues va a fallecer dependiendo de la causa, de la comorbilidad, etc. El escenario de paro cardíaco es caótico, ¿cierto? Esto lo hemos visto. ¿Qué sucede en un paro cardíaco? Nos quedamos solos muchas veces, ¿cierto? Nos quedamos, si tenemos un residente, el residente nos puede ayudar, quién va a ser el líder, cuál va a ser el comportamiento de la enfermería, cómo he organizado previamente el equipo, he distribuido las funciones o no, le he dicho al cirujano, hermano, póngase a rezar mientras yo estoy en el código azul porque el cirujano no le va a ayudar, va a salir a decirle, la cadera le quedó perfecta, pero algo le pasó al anestesiólogo con la vía aérea y los pulmones y luego la tensión, y a eso nos vamos a enfrentar. Entonces tengo que organizar mi equipo de trabajo muy bien.
Quiero contarles un caso que tuve, desafortunadamente, recibiendo una paciente de 29 años, ya están cerrando piel, un trasplante renal, llego yo al turno a las 7 de la mañana, estoy todavía con el residente, nosotros hacíamos cambio a las 7, los residentes hacían cambio a las 8 de la mañana en ese momento. Es un trasplante renal porque la muchacha hizo 2 episodios de preeclampsia, en el segundo ya hizo lesión renal, quedó en diálisis, madre de 2 niños, 3 años y 6 años aproximadamente, y me lo entrega mi colega y me dice, tenemos un potasio de 6,2. Y yo, bueno, muy bien, ¿qué le has hecho? No le has hecho nada, listo, ya. Prepáreme rápido 2 ampollitas de gluconato de calcio, vamos mirando qué más le vamos a hacer, póngale el calcio mientras tanto, y la paciente hace taquicardia ventricular. Iniciamos la reanimación, perfecto, nos salen los primeros gases, efectivamente, 7,5 de potasio. La señora sale otra vez a ritmo sinusal, prepare más calcio, pongámosle polarizante, manejemos todo el escenario de la hipercalemia y obviamente se realiza todo el algoritmo, se hacen las compresiones, se hace la desfibrilación porque la paciente siempre presenta ritmo desfibrilable. Y nos encontramos entonces con niveles de potasio que persisten elevados a pesar de la reposición. Le digo al residente, revisemos las ampollas y las ampollas eran de potasio. Error humano, ¿sí? ¿Cuántas veces no ha pasado en que hay una equivocación? De la misma manera, tenemos que ver cuáles son los escenarios más frecuentes que nos pueden llevar a un paro cardíaco intraoperatorio. Esto de las habilidades no técnicas es clave. Si yo le meto un grito al auxiliar de enfermería, la voy a bloquear en ese momento, si lo hago con el residente, y yo en el momento necesito a la gente 100% disponible y dispuesta, ¿cierto? Porque es que es mi paciente el que está en esta situación, y la única manera es tratar de manejar y estarse entrenando en este concepto de habilidades no técnicas. El trabajo del equipo y los programas de entrenamiento, eso es básico. Si yo no estoy haciendo compresiones de forma seguida, no puedo esperar cada que tenga un paro para aprender a hacer las compresiones. Para eso está la simulación, para que cuando las tenga que hacer, definitivamente mis compresiones sean adecuadas y sean óptimas. Como les dije, nosotros sabemos a qué nos estamos enfrentando, sabemos qué va a necesitar mi paciente, sabemos qué medicamento le estamos administrando, y con base en eso podemos enfocar y saber qué le vamos a hacer al paciente. Y las probabilidades y las estadísticas nos lo han demostrado. La recuperación de la circulación espontánea en un paciente en el quirófano es mucho mayor que a nivel extrahospitalario. Incluso cuando el paro se presenta en la unidad de cuidados posanestésicos, también las tasas de sobrevida es mucho mayor que cuando pasa en radiología, que cuando pasa en gastroenterología, cuando estamos fuera de salas, porque por fuera de salas no tenemos todos los recursos, nos sentimos incluso como extraños cuando estamos en estos medios. Entonces es clave, ¿cierto? No podemos estar trabajando solos en el código azul, siempre tengo que pedir ayuda, tengo que pedir el apoyo de alguien más porque alguien puede ver algo que a mí se me pasó durante el manejo y durante la atención post-reanimación. ¿Qué nos interesa? Nos interesa casi siempre es el riesgo cardiovascular, nos preocupa mucho la vía aérea. El riesgo cardiovascular inclusive está enfocado a buscar qué pacientes son los que se nos pueden infartar o el riesgo de una falla cardíaca, y hacia eso está muy enfocado, somos muy juiciosos con eso, pero para el resto de situaciones, por ejemplo, el ondansetron, no sé, cuando recién empezamos a usar ondansetron, el ondansetron iba en bolo, y resulta que es uno de los medicamentos que más riesgo de prolongación del QT, y usamos muchas veces también propofol, que también nos puede prolongar el QT. Luego el riesgo de tener una arritmia intraoperatoria nos lo estábamos aumentando nosotros mismos por el desconocimiento. Nos presentaron medicamentos, sí lo puede poner en bolo, y resulta que no, es un medicamento que tiene cierto riesgo cardiovascular, que lo tengo que manejar de cierta manera. Entonces, el enfoque no solo debe estar a la evaluación del riesgo, el enfoque debemos buscarlo hacia las causas propias que tenemos, las causas anestésicas, las causas quirúrgicas, las causas respiratorias, etc. Como les digo, esto va a ser algo que puede ser predecible, puedo saber, puedo pensar que le puede pasar a mi paciente. Si yo lo detecto tempranamente, no va a llegar al paro cardíaco.
Un escenario muy fácil, muy sencillo. Paciente que presenta inestabilidad hemodinámica o que presenta hipoxemia, ¿qué tengo que hacer? Le pongo un bolo de vasopresor, le pongo un bolo de líquidos. Primero tengo que pensar qué es lo que me está produciendo esa causa. Si yo no identifico la causa, y voy a insistir mucho en eso, no voy a sacar a mi paciente de paro cardíaco. ¿Qué definitivamente puede mejorar la sobrevida? El entrenamiento. El entrenamiento está demostrado, la Asociación Americana del Corazón es clave en eso, en simplificar el entrenamiento, ¿cierto? En simplificar cada vez más los protocolos, pero siendo protocolos que se han validado pues, y que han demostrado excelentes resultados. Acá vemos muy bien, compresiones efectivas. Para mí es lo más clave. Si las compresiones son adecuadas, yo puedo tener un paro como el que tuve de 16 minutos y garantizar que no haya lesión neurológica. Como puedo tener un paro de 6 minutos donde dice todas las compresiones muy mal y mi paciente puede salir con lesión neurológica. Luego no va a ser el tiempo del paro, va a ser las condiciones de la reanimación. Y muchas veces nos preocupa más sabernos los antiarrítmicos, sabernos las dosis de los vasopresores, cuando no me interesa que el entrenamiento que yo tengo haciendo mis compresiones sea óptimo. Las compresiones es el éxito de la reanimación cardiopulmonar. La reanimación básica es el éxito de la reanimación cardiopulmonar. ¿En qué nos basamos? Nos basamos afortunadamente en estos expertos, ¿cierto?, que se reúnen cada 5 años, que nos vienen diciendo que hay que hacer. Muy bueno, nuevamente los felicito por haber retomado este tema. Vemos que los cambios no son muy grandes, a diferencia de lo que pasó en el 2010 con las guías 2005, que se cambió completamente el paradigma de la reanimación. Vemos que para la reanimación avanzada, definitivamente, casi todas las estrategias se continuaron de forma similar, que se sigue haciendo un énfasis importantísimo en las compresiones. Ya incluso están diciendo, no solo son 100 compresiones, hay que hacer más de 100, ¿sí? Porque antes decía, hay que hacer 100. Y entonces nos ponían la canción de los Bee Gees, ¿cierto? Staying Alive, y esa es la que realmente demostraba, o por lo menos en los cursos también que hacía yo, o cuando enseñaba en pregrado, hacía parte de cómo entrenar el oído para acostumbrarme y saber cómo la tengo que hacer. No es con un porro, ni es con un bolero, era Staying Alive el que me iba a garantizar realmente 100 compresiones por minuto. No me voy a detener en esto porque pues esto ya se ha venido revisando, pero lo tengo que llevar nuevamente a quirófano. No puedo pensar nuevamente que la vasopresina es la que me va a sacar al paciente de paro. No hay evidencia de que los vasopresores influyan o no. Las compresiones de buena calidad, al contrario, sí lo van a hacer. Tengo que considerar esta gran opción. Yo tengo mi paciente con capnografía. Claro, si uso el monitoreo completo. Si estoy únicamente con un tensiómetro, como puede pasar en algunas clínicas, usualmente en estética, donde le dicen a usted, póngale solo el oxímetro, que con el oxímetro usted no necesita más para el paciente, y se da cuenta después de que el paciente está a paro, después de 3, 5, 8 minutos de que ha sucedido el evento. Entonces, estos algoritmos los tenemos que aplicar, y es lo que ha venido haciendo la Asociación Americana de Anestesia también. Ellos no se han inventado otras guías. Ellos toman las guías, las interpretan y las ajustan. Entonces hay una propuesta para un BLS y una CLS desde el 2005, fue una propuesta que se presentó con unos póster de cómo podíamos manejar nosotros el paro cardíaco intraoperatorio. Va a ser exactamente igual, ¿cierto? Sencillamente van a haber algunas condiciones adicionales propias al escenario quirúrgico. Hipertermia maligna va a ser una causa de paro cardíaco, porque entonces yo tengo que pensar en H's y tengo que pensar en T's. Si yo no corrijo la causa en el paro intraoperatorio, no va a pasar. Puedo tener un paciente que se me infarte, ¿cierto? Y sabía que tenía un stent medicado y que tocó llevarlo antes de tiempo y me tocó suspenderle el clopidogrel y la aspirina, pues lo más probable es que ese paciente no esté intoxicado por anestésico local si no use anestésico local. Lo probable es que ese paciente haya tenido un infarto, ¿cierto? Entonces tengo que basarme en las causas adicionales que yo puedo encontrar relacionadas con el acto anestésico. Y tengo que tratar de cambiar el concepto nuevamente de pensar en H's y T's. Yo necesito ver y buscar las H's y las T's. Y es donde entra el ultrasonido. No me voy a detener a hablar de ultrasonido porque Jorge ya habló, va a hablar de esto. Ya habló ayer, muy elegante. Pero definitivamente los protocolos de aplicación de ultrasonido para el diagnóstico del paro cardíaco nos va a orientar. Incluso en el episodio preparo, yo puedo ver los cambios, hacer un diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar, ver cambios en la vena cava, con cambios en la presión pulmonar, cambios en la presión sistólica de la arteria pulmonar, con dilatación aguda del ventrículo derecho y saber que mi paciente está presentando eso, o ver alteración en la contractilidad, el paciente empieza a hacer inestabilidad, vi cambios eléctricos, o puede que no los vea, le hago el eco y veo que una pared no se mueve y después hizo paro, pues probablemente la causa tuvo que haber sido esto. Los diagnósticos son
para nosotros como anestesiólogos y para los intensivistas, realmente es un modelo muy diferente, ¿cierto? No me interesa tener el nivel del cardiólogo, claro que Jorge sí quiere ser cardiólogo, pero entonces vemos diagnósticos como el taponamiento, como la hipovolemia, que son diagnósticos fáciles de hacer. El entrenamiento en ultrasonido, ya me están acosando. El entrenamiento en ultrasonido tiene que ser para todos, ¿sí? Para los residentes, para los anestesiólogos, para los emergenciólogos, para los intensivistas. Es tan fácil que el mismo paciente, el modelo, al final es capaz de hacerse una ventana apical y ya él está orientando a la gente diciendo, no, acomode la mano de esta manera. 10 normas de oro, ¿cierto? Para manejo de un código azul dentro del quirófano. Si esto no lo hacemos, nuestro paciente no va a salir del código azul. Van a haber condiciones, como les digo, que pueden ser muy complejas. Este es un hospital que tenemos en San Vicente del Caguán, donde tenemos que ir un mes al año para manejar los pacientes de trauma, los pacientes de trauma de guerra. Y como les digo, podemos tener los algoritmos completos, pueden tener los recursos, pero va a haber ciertas lesiones que definitivamente no se van a poder controlar, y a pesar de que hagamos todas las medidas y todas las estrategias de reanimación, pues el paciente no va a salir. ¿Qué me tiene que quedar tranquilo? Que yo estoy cumpliendo y que estoy haciendo los algoritmos como deben ser. Necesitamos continuo entrenamiento. Miren este ejemplo acá. Esto es en un taller que hicimos en el Congreso de Cartagena hace algunos años. Imagínense, este es su anestesiólogo y usted presenta un paro cardíaco, ¿sí? Este paciente no va a salir del paro. Y si luego a los 3 o 4 minutos llega alguien a ayudar a la reanimación y ya las hace bien, acá perdimos tiempo, ¿sí? O sea, tenemos que estarnos reentrenando, como lo dijo Mauricio, tenemos que estarnos reentrenando, por lo menos en la parte de compresiones y en el seguimiento de los algoritmos. Este es uno de mis residentes. ¿Qué opinan? ¿Cierto? Enérgico. Tampoco nos va a servir, el desenlace no va a ser bueno. ¿Está qué? Escuchen. ¿Sí? La única manera es estar continuamente reentrenándome, no con los pacientes. Mi paciente necesita el 100% de éxito en la reanimación. Si esto no es así, este caso no hubiera sido. Es un paciente coronario con enfermedad de tronco que después de la inducción el residente le estaba colocando el central y el paciente hizo paro. Yo dejé que el residente siguiera con el central desde las compresiones y con un solo ciclo afortunadamente recuperó la circulación espontánea. Pero esto solo se logra es con eso, yendo al laboratorio de simulación, Mauricio dijo cada 3 o 6 meses. Yo creo que podemos ir una vez al mes solo a hacer compresiones 10 o 15 minutos, tratando de ajustarnos qué va a ser lo mejor. ¿Qué tenemos de ventaja? Nuevamente, el monitoreo que tenemos nosotros en quirófano. No hay que tener duda que la capnografía es una gran herramienta que nos va a guiar durante las compresiones. Ya hay trabajos también que la baja presenta que si yo tengo un CO2 por arriba de 12 milímetros de mercurio, esas compresiones son buenas. Si estoy por debajo de eso, las compresiones no son buenas. Si obviamente tengo una línea arterial, ese va a ser el objetivo. Yo voy a ver las compresiones con la línea arterial. Tranquila que ya queda poquito. ¿Qué tenemos de las nuevas estrategias de reanimación? ¿Cierto? Primero nos decían que estos dispositivos no servían. Ya la AJA está diciendo, puede ser una estrategia que sí va a ser benéfica para el paciente. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales vamos a tener que hacer transporte del paciente y las compresiones dejan de ser efectivas. Y el éxito de la reanimación está en ¿qué? En las compresiones, porque es la que me va a garantizar la presión de perfusión. Ya se está hablando de la utilización de la circulación extracorpórea como medida de reanimación. Los centros donde tienen esta herramienta la han implementado en paros intraoperatorios o en paro intrahospitalario, ¿sí? Hay países, yo tuve la oportunidad de tener el siguiente caso cuando estuve en Francia, en el que un paciente va trotando en un parque, colapsa, muy de buenas, porque un anestesiólogo también estaba trotando, le inicia la reanimación, llega la ambulancia y la ambulancia lo transporta 15 minutos con este dispositivo. ¿Sí? El paciente es llevado en paro, asistido con este dispositivo de compresiones y en ese momento estamos haciéndole la canulación para meter el paciente en ECMO, el paciente recupera la circulación espontánea, va a cateterismo, se le encontró tapada la coronaria derecha, esa fue la causa del paro. Desafortunadamente, el paciente fallece 3 o 4 días después. Pero es un ejemplo de un gran sistema
en el cual todos los recursos disponibles para el paciente, sin importar los costos, pues tratan de mejorar y de impactar la sobrevida. Ya hablamos, los vasopresores definitivamente no tienen ninguna diferencia ni ningún impacto en la mortalidad. Y ella quería que yo terminara, entonces... Ah, Jamie, ¿qué le hiciste? No sé. Ya realmente me quedan 2 o 3 diapositivas. No, estaba full, no hay problema. No hay problema. En conclusión, ¿cierto? Tranquilo que ya no pasó. En conclusión, ¿qué tenemos que tener presente para un paro cardíaco intraoperatorio? El resumen. Conocemos al paciente. Tenemos que ser responsables en la evaluación preoperatoria del paciente. Lo tenemos monitorizado. Sabemos qué medicamentos estamos utilizando. En mi hospital yo dejé una notica en las máquinas de anestesia. La responsabilidad de los medicamentos y de la administración es del anestesiólogo. Cuando yo hago la inducción de mis pacientes de cardio, soy yo el que estoy administrando los medicamentos. Soy yo el que soy el responsable de eso. No es suficiente con que la enfermera me lo muestre la ampolla a veces. Para mí, soy yo el que tiene que estar liderando. No importa, ya estamos terminando. Así. Tenemos que tener presentes los protocolos son estándar, ¿sí? Y no es como lo digo acá, depende del chef, el chef es el que le da realmente el éxito al final al plato que esté preparando. Yo puedo seguir la lista de chequeo, pero si no los utilizo como realmente son, los desenlaces no son favorables y no queremos vernos expuestos al evento crítico peor, que es el paro cardíaco. Entonces, seamos responsables con nuestros pacientes, estemos con los pacientes, manejemos solo un caso. De esa manera, en el momento que un paciente empiece a presentar cambios y nos avise, ¿cierto?, vamos a poder tempranamente intervenir y disminuir la tasa de mortalidad, por lo menos en el escenario preoperatorio, que es el que nos compete a nosotros. Muchas gracias. Eso era todo.